Buenos días, familia en Cristo. Qué alegría poder acompañarles el día de hoy en este jueves 20 de octubre. Laurita Cruz está bailando en cabina. ¿Por qué me delata, padre? Ya ves, ¿y buena bailarina o no? Sí, buena bailarina. Rafa no pone la cámara para ver la bailarina. Ahí está, ya va. Tío Rafa, vamos a conocer a tío Rafa hoy en cámaras. Sí, salió ¡Qué por alegría! 2 segundos de fama salió. Qué bueno. ¿Cuál es el movimiento de cabeza? Era ahí está. Tutun. Sí, bueno, familia en Cristo, aprovechando una vez más, invitarles a participar de nuestros proyectos de evangelización, formando parte de nuestra red de sembradores de paz, ¿verdad? De nosotros, con su ayuda, sabemos que podemos mantener esta señal del 88.5 FM al aire y sobre todo saber de que este tipo de programas tan importantes y tan bonitos como lo es Preguntas al Padre Fer, puede estar llegando también a sus hogares, y por eso estamos promoviendo esta gran rifa que se va a llevar a cabo ¿cuándo? El 2 de diciembre. Sábado, viernes. Sábado. ¿En dónde? Viernes. Días faltan. ¿En dónde? Ojo con las preguntas, ya ves. En el centro comercial La Gran Vía. El centro comercial La Gran Vía. ¿Qué pasó, padre? Sí, es que como estamos tan solo van a ver al acostumbrados a padre decir ahí en el centro comercial y todos allá, ¿verdad? ¿Y el padre dónde está? Sí. Se equivocó el lugar. Entonces, en el centro comercial La Gran Vía vamos a tener esta gran rifa de la camioneta Hyundai Creta 2023, la televisión, la refrigeradora, la cocina, los carritos para niños, los go-karts, el carrito eléctrico, los premios sorpresa, todo se va a ir ese día, ¿verdad? Entonces, aprovechen, familia en Cristo, el boleto cuesta $10, ¿verdad? $10, y con su ayuda, nosotros podemos mantener vivas las señales del 930 AM Radio San José, el 88.5 FM Radio Paz y los proyectos de evangelización de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos a ver cuántos logramos vender hoy en esta edición de Preguntas al Padre. Yo quiero vender, yo ando 2 talonarios, padre. ¿2 talonarios? 2 talonarios, es que ya voy a terminar uno, entonces como que no me gusta andar muy ajustada, ¿verdad? Imagínese si viene un hermano y me dice, quiero comprar 10, ¿de dónde saco los otros? Ya solo tengo 2 por vender, entonces por eso le pedí aquí al jefe que me diera otro talonario también. Así que por favor ayúdenme, quiero vender. Eso me sucedió en Santa Ana. Yo llevaba uno, creo que como con 10, y llevé otro, dije yo, tal vez vendo. Por si acaso. Y por si acaso. Entonces vendí los 10 y todavía vendí creo que 8 del otro talonario. Wow, sí. Muchísimas gracias de verdad a la familia de Occidente ahí en Santa Ana, los que nos visitaron en Catedral de Santa Ana. Muchísimas gracias a todos también los que estuvieron en Chalchuapa, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en la parroquia El Calvario, ¿verdad? De Santa Ana, en San Juan Opico. Estuvimos visitando pues este fin de semana que pasó, y de verdad muchísimas gracias por el apoyo que nosotros recibimos en todas esas parroquias, ¿verdad? Y pendientes porque vamos para Oriente ahora, ¿verdad? ¡Hoy! No. Si Dios permite, padre, sería el fin de semana del 30. El fin de semana del 30 vamos para Oriente, ¿verdad? 30-31. Ok, vaya, perfecto. Entonces pendientes los hermanos de Oriente, 30-31, vamos a estar ahí visitándoles también en distintos puntos, ¿verdad? Y bueno, fíjense que yo quería contarles algo antes de comenzar Preguntas al Padre Fer, y es que estaba leyendo estoy siguiendo un podcast que yo creo que lo estamos pasando aquí, ¿verdad? De la Biblia en un año. Entonces, solo que aquí empezamos en septiembre. Yo lo empecé el 1 de enero, entonces llevamos en el día 200. ¿Qué día vamos? A ver, ¿qué día ya vamos? le digo. Estamos exactamente en el día 292 del año 2022. Ok. A tan solo 43 días de la gran rifa, padre, y por si usted quería saber, igual le informo, a 31 días del mundial. ¿Y del fin del año? No sé. También es perdón. Ahí dice también. Perdón, es que lo interpreté de manera bien catastrófica. A fin de año estamos a tan solo 72 días. 72 días. De finalizar el año 2022. Claro, cabe recalcar. Sí. Entonces, fíjense que en el episodio ahorita que estamos leyendo en el podcast de la Biblia en un año, estamos en el libro de
Primero de Macabeos, ¿verdad? En el libro de Primero de Macabeos y también en el libro del Siráside. Entonces hablaba un poquito sobre la corrección de los hijos, ¿verdad? De la corrección de los hijos, más que todo el libro del Siráside, hablando un poquito de la corrección de los hijos. Y hablaba como uno siempre tiene que ser un poquito duro al corregir a los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿a ti cómo te corrigieron, Laurita? Ay, padre, qué cosas. Porque hace esas preguntas, mi mami está escuchando. Bueno, es bueno saberlo, ¿eh? ¿Cómo me corrigieron? Bueno, pues primero a palabras, ¿verdad? Corrección así fraterna, mira, Laura, fíjate que eso no está bien lo que estás haciendo, ¿verdad? Okay. Y así no entendemos, pues ni modo, como que oí una palmadita en la espalda, en la nalguita, por ahí, ¿verdad? Pero cuando estaba chiquita. Obvio, porque hoy soy bien portada, padre. Bueno. ¿Y a ti, Douglas? Fuerte, padre. Sí, sí. ¿Y a usted, padre? Cuéntenos. También, y mi mamá está escuchando también. Pues yo siempre, a mí me gusta contar esta historia. Es que yo siempre he sido tremendo, y sigo siendo tremendo. No le creo, padre. Entonces, y sí, me he portado mal y sí he merecido también las correcciones que me han dado, pero yo siempre le envío a mi mamá un meme que dice que detrás de un buen hombre siempre ha habido una mamá con una buena chancleta y una buena puntería. Totalmente, de acuerdo. Efectivamente. Entonces, y yo siempre cuento la historia, ¿no? De que ella tiene una puntería muy buena con la chancleta, Wow. esa que hasta toma curva, sube la grada. Y evita los obstáculos. Sí. De Messi. Cabal, con los goles de Messi, evitan los obstáculos y todo, y pegan cuando tienen que pegar, ¿verdad? Entonces, sí, a mí igual me corrigieron poniéndome de plantón, me corrigieron un poquito también con la chancleta, con el cinturón y eso, pero siempre con mucho cariño, o sea, no era una cosa que simple y sencillamente era violencia, ¿verdad? Porque fíjense que ahora el sacerdote que hacía la reflexión hablaba justamente de eso. Una cosa es corregir y la otra cosa es ser violento, ¿verdad? Entonces, a veces, y eso tiene que ver mucho con las relaciones que se mantienen con la gente que nos corrige, ¿verdad? Porque algunos pues vivirán con sus abuelos, otros con sus tíos, otros solamente con sus padres. Entonces, a veces cuando nosotros vemos nuestra relación con nuestros papás o con la gente con la que convivimos, y si es una relación que es muy fraterna, que existe mucho cariño, mucha ternura y todo, entonces ahí entendemos, ¿no?, de que el tipo de corrección o la forma que se ocupó para criar ha sido una forma que realmente ha buscado siempre el bien para ese niño y el bien para que se convierta esa niña en una buena mujer y ese niño en un buen hombre, ¿verdad? Pero si existe así como resentimientos o existen miedos a tratar con los papás o a tratar con la gente con la que convivimos, entonces muchas veces, hablaba este sacerdote, es como que esas descargas de violencia que uno viene cargando en su interior y se descarga con los hijos, ¿verdad? Y entonces al final los hijos van aprendiendo eso, ¿verdad? Y empiezan a ser violentos en las relaciones interpersonales. El día de ayer yo me sentaba con una profesora con mi profesora de primer grado me sentaba yo ayer, ¿sí? ¡Wow, qué bonito! Entonces estuvimos almorzando y después nos fuimos a pasear un poco allá a Catedral, subimos a la cúpula, estuvo bien bonita el giro que hicimos el día de ayer. Y ella es profesora, sigue siendo profesora, imagínense, pero ya no de niños de primer grado, sino que ya cambió a adolescentes, ya así como de tercer ciclo y bachillerato. Y ella me contaba un poquito sobre cómo allá en Estados Unidos, que es a donde está residiendo hoy en día, le cuesta un poco, es el tema de la disciplina con los jóvenes, ¿verdad? Y yo creo que es algo que nosotros también estamos evolucionando hacia eso, un poquito el tema de la disciplina, porque allá decía, bueno, si a alguien se le dice algo, ya los papás saltan o los mismos jóvenes empiezan a decir que se les están violentando los derechos y entonces estamos moviéndonos como a un tipo de anarquismo o libertinaje en el cual la disciplina o la dirección de la disciplina al fondo ya no está interesando, o sea,
es como que cada quien se vuelve el juez de sí mismo, ¿verdad? Y yo digo cómo yo me tengo que portar, yo digo hacia dónde me tengo que dirigir y nadie me puede decir nada, ni siquiera mis papás, ¿verdad? Ni siquiera mis papás. Entonces, y obviamente si se le pone la mano encima a alguien, ¿no? Y que se le da una nalgadita, así como le daban a Laura Cruz, ¿verdad? Madre. o un chilillazo, ¿verdad? Como decimos por ahí, un chancletazo también, al final pues termina siendo una expresión de violencia, y ahora pues es considerado incluso hasta un crimen, ¿verdad? Hasta un crimen que puede ser penado por la ley. Sin embargo, también a los que nos están escuchando, que son padres de familia, o gente que tiene que vive con niños o jóvenes, y todo es muy importante siempre velar por esto. Y el sacerdote que hacía la reflexión lo decía también, ¿verdad? O sea, la disciplina al final no es simple y sencillamente someter a alguien a que crezca según nuestra normativa o según nuestra forma de pensar, sino que es saber dirigir hacia el bien a ese niño, a ese joven, ¿verdad? Y todo, sobre todo porque al dirigirlo hacia el bien, nosotros estamos un poquito asegurando que su futuro también sea una persona que busque el bien, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con el evangelio que escuchábamos el día de hoy. El evangelio de hoy es un evangelio que Jesucristo dice: ¿ustedes piensan que he venido a traer la paz al mundo? No, he venido a traer la guerra, dice. Y los que estén en su casa se van a levantar en contra de sí, ¿verdad? Se van a separar los 2 contra 3, 3 contra 2, los papás contra los hijos, las mamás contra las hijas, las suegras contra las nueras. Y entonces yo solamente me acordaba de una cosa que decía, era un meme. Hoy como que venimos... Hoy venimos bien lleno de memes. Un meme para cada situación. Claro que sí. Y entonces era un meme que decía: lugares donde uno no tiene que vivir, ¿verdad? Entonces decía, uno no tiene que vivir, por ejemplo, a la par del mar y todo, sobre todo muy cerca de la orilla del mar, o uno no tiene que vivir, por ejemplo, en la falda de una montaña, o uno no tiene que vivir en un lugar donde esté muy cerca de un barranco, y uno no tiene que vivir en la casa de la suegra. ¡Ay, padre! Ay. Entonces, no, me recordé un poquito de eso, no, y hablando un poquito en la homilía, haciendo la reflexión, es justamente cuando a Jesús lo llevan a presentarlo ante el Señor, ¿verdad? En la presentación, ¿se recuerdan ustedes esa escena, ¿no? De que va María, José, llevan al niño Jesús al templo y presentan los 2 pichones, ¿verdad? O 2 tórtolas, y ahí aparecen 2 personajes, el viejo Simeón y aparece la profetisa Ana. Y el viejo Simeón, cuando ve la promesa cumplida que el Señor le había hecho, ¿verdad? Que dice: ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo descanse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Después le dice: este niño ha sido puesto como signo de contradicción, ¿verdad? Pero ¿qué significa ser signo de contradicción? Significa que no es que Jesucristo quiera ir en contra de los fariseos, o en contra de la ley, o en contra del mundo, sino que el mundo siempre va a ir en contra de la palabra, porque el príncipe de este mundo, como el Señor nos lo ha enseñado, es el demonio, ¿verdad? Y entonces, si el príncipe de este mundo es el demonio, obviamente siempre va a querer ir en contra de la palabra de Dios, y por eso los obstáculos, las tentaciones, los tropiezos siempre van a estar presentes en nuestra vida. Pero ahí es a donde, claro, entendemos lo que dice el dicho, ¿verdad? ¿Cuándo es que se le tiran más piedras al palo de mango? ¿Y cuándo tiene mangos? Cuando tiene mangos, ¿verdad? O sea, si no tiene mangos, no se le tiran piedras. Entonces es cuando produce fruto, y los cristianos, cuando producimos frutos, nos convertimos en esos signos de contradicción, y por eso es normal de que siempre recibamos esa guerra, ese fuego, esos tropiezos, esos deseos de hacerlos caer, ¿verdad? Pero ahí es a donde nosotros vemos, y yo creo que ahí también mi mamá decía algo bien bonito. Ella siempre me decía que antes de un retiro nosotros siempre íbamos a pasar un mal rato, ¿verdad? Un mal rato porque antes de un retiro se complican las cosas, sale mal todo a último momento y toda la cuestión. Entonces dice, ese retiro va a ser de bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, si hay tanto tropiezo, tanto problema, quiere decir que se va a derramar bastante la bendición de nuestro Señor Jesucristo en la gente que vive ese retiro, ¿verdad? Entonces, familia en Cristo, yo quería empezar un poquito con esto, sobre todo porque nosotros hoy en día tenemos que ponerle mucha atención
a la niñez, ¿verdad? A la niñez, hacia dónde queremos dirigir a nuestros niños, nuestros jóvenes, y sobre todo, pues también saber de que la disciplina, la corrección, no es algo que nosotros tengamos que evitar, sino que es algo que tenemos que hacerlo siempre con ese cariño, con esa ternura, sabiendo de que no es una expresión de violencia, sino que es saber dirigir hacia el bien, ¿verdad? Y a veces uno tiene que hablar un poquito fuerte para saber dirigir hacia el bien. ¿Por qué? Porque si uno lo dice suave y no entiende, lo dice un poquito más duro, no entiende, lo dice todavía más duro, entonces ahí ya vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, siempre tener en cuenta eso, que es saber dirigir hacia el bien nuestra niñez y nuestra juventud. Bien, vamos con la pregunta, ¿verdad? Muy bien, padre, ya llegamos a la 166. Alguien me decía si iba a ser usted así a regalar cosas para la 200. A ver, a quien haga la pregunta 200 vamos a ver qué le damos. Ah, vaya. ¡Qué chivo! Qué chivo. Ya voy a hacer la mía por ahí. Sí, ya voy a ir a sacar cuentas, cuántas me faltan. Sí, Claro, ya ahí claro, voy a claro. posicionar la mía. Bueno, vamos entonces con la pregunta al padre Feri. Dice: buenos días, una pregunta. En mi caso, que mi esposo no cree en la Iglesia Católica y yo soy católica. Él me reprocha mucho diciendo que estoy perdida, que nunca tendré paz y sin paz ni santidad nadie verá al Padre. Él es una persona que trata con palabras odiosas a los miembros de la Iglesia Católica y somos casados solo por lo civil. Mis hijos no tienen bautismo por la misma razón, aunque él fue bautizado cuando sus padres aún no eran de otra secta. ¿Qué me recomienda, padre? Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta. Es complicado, complicado a veces vivir en situaciones o circunstancias donde la pareja son de distintas religiones. Fíjense que incluso el derecho canónico antes recomendaba que que una persona no se casara si no era con otro bautizado, ¿verdad? Sobre todo porque el derecho y la fe siempre ha entendido un poquito la problemática que existe cuando hay personas que son de distintas religiones, ¿verdad? Incluso, fíjense que el día de ayer yo veía a un comediante, se llama Gabriel Iglesias, y él en su programa, en su show de comedia, él decía una cosa, decía, ¿saben qué? Yo en mis shows de comedia nunca me van a escuchar hablar ni de política, ni de religión, ni de deportes, me decía, porque eso separa a la gente, decía, separa a la gente, entonces yo jamás voy a buscar separar a la gente, por eso yo hablo de comida, porque la comida une a la gente, decía él. Confirmado, padre, claro, ¿verdad? La comida, ¿cómo no nos va a unir? Claro que sí, entonces, y tiene mucha razón, ¿verdad? O sea, nosotros cuando hablamos con personas que son de distinta religión, y yo les pongo un ejemplo, ¿verdad? O sea, en el TikTok más reciente que yo tengo, saqué un testimonio que habla sobre la intercesión de San José. Y entonces empecé a recibir en mi TikTok comentarios de personas que obviamente no son católicas, y me empezaban a hablar sobre cómo el único mediador es Cristo, y que nosotros ahí pues estamos poniendo al nivel de Dios a los santos. Y entonces yo les dije, que explicándoles desde el punto de vista teológico, que sí, que tenían razón, ¿verdad? Que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, pero los santos son intercesores, ¿verdad? Y entonces me sacaban incluso citas bíblicas. Yo les decía, sí, tienen toda la razón, ¿verdad? En las citas bíblicas que me están sacando. Pero vuelvo a explicar, la tarea de un mediador es completamente distinta a la tarea de un intercesor. Y entonces, les explicaba desde el punto de vista teológico lo que significa mediador y lo que significa intercesor. Y al final me decían, pero la RAE dice que son sinónimos. Y entonces yo ya no quise seguir discutiendo, porque en el fondo, cuando nosotros nos metemos unas ideas y nos clavamos con esas ideas, es imposible salir de eso, ¿verdad? Incluso porque yo también incluso para eso de sinónimos tenía una respuesta y todo, pero ya no quise seguir discutiendo, ¿verdad? Porque a mí no me gusta mucho
el causar polémica, el encender las cosas, sino que si se explica, yo ya lo expliqué, si no se entiende, se entiende, si no se entiende, no se entiende, ¿verdad? Tampoco no voy a poder obligar y martillar mi forma de pensar en otra persona. Entonces, claro, por eso la iglesia siempre recomienda de que entre católicos se casen entre católicos y no tanto un católico o un bautizado y no bautizado. ¿Por qué recomienda esto? Justamente por eso, por la protección de la fe de la parte católica, ¿verdad? Porque la iglesia siempre busca proteger la fe de la parte católica. Sin embargo, nosotros entendemos que el amor funciona de una manera profunda, intensa y todo, y que siempre puede existir un verdadero amor entre personas que no compartan la misma fe, ¿verdad? Es más, había un filósofo, creo que se llama Blaise Pascal, si no me equivoco, que él decía que el corazón tiene razones que la razón no puede entender, ¿verdad? Qué profundo, y todavía así meditando yo. Tratando de cuadrarla. Sí, ¿cómo dijo, padre? Dice, el corazón tiene razones que la razón no puede entender, ¿verdad? Porque el corazón a veces funciona de un modo más profundo que la mente, ¿verdad? Entonces, por eso es que la iglesia también permite, a través de una dispensa, el matrimonio mixto, ¿verdad? O sea, es decir, entre un bautizado y un no bautizado. ¿Y qué significa ese matrimonio mixto? Que sigue cumpliendo ciertas condiciones, se puede casar ese bautizado con el no bautizado, siempre y cuando la parte no bautizada acceda a la protección de la fe, tanto de la parte católica o de la parte bautizada, como también de los hijos que puedan nacer de esa relación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque al final también la iglesia está velando por el bien de las almas que han de venir, ¿verdad? Entonces, de los niños que han de nacer de esa circunstancia. Entonces, claro, aquí estamos frente a un caso de que está la parte bautizada, bueno, ambas son católicas, porque lo que entiendo yo que también recibió el bautismo, aunque después decidió mejor pasarse a otra secta, ¿verdad? Entonces, tenemos estas dos personas, pero aquí tenemos una disparidad de culto, ¿verdad? O sea, tenemos una parte católica, una parte no católica, y entonces si tenemos esta parte no católica, que más que no ser no católica es anticatólica, ¿verdad? Que eso sucede, hay muchas denominaciones cristianas que se vuelven violentas frente a la parte católica, ¿verdad? Yo me recuerdo incluso cuando estaba en una parroquia ahí en el Paisnal, había una iglesia que decía, miren, ya viene la fiesta de los muñequitos de los católicos, decía. Y todo, o sea, se ponían así a insultar, a decir cosas negativas y duras. Y fíjense que eso en el fondo recuerda la palabra, ¿verdad? San Marcos en el capítulo 10 dice que, o sea, nos promete ahí el reino de los cielos, pero ¿qué más nos promete? Dice, o con cualquier cosa que nosotros demos, dice, nosotros vamos a recibir 100 veces más en esta vida lo que hemos dado, pero aparte de eso, ¿qué vamos a recibir? ¿Tú te recuerdas? Dice persecuciones, vamos a recibir problemas, vamos a recibir ataques y todo, y entonces, claro, la iglesia siempre va a recibir ataques. Pero fíjense que qué triste familia en Cristo, ¿no? De que esté esta pareja que está casada, aunque sea solo por lo civil, ¿verdad? Pero independientemente si esté casada por lo civil o que exista el matrimonio, técnicamente están juntos porque hay algún tipo de cariño, de afecto, de amor, ¿verdad? Hay algún tipo de amor. Y qué triste es cuando una persona que dice amarte te echa en cara las cosas, ¿verdad? O sea, te empieza a tratar mal, ¿verdad? O solamente tratar mal por tratar mal, ¿verdad? Entonces, qué triste es eso, ¿verdad? Y sobre todo estar diciendo, mira, tú en tu religión nunca vas a tener paz, nunca vas a tener santidad, los católicos están equivocados y eso. Entonces, pero en el fondo, fíjate que Douglas, que las cosas estas vienen por ignorancia. No sé si tú alguna vez has tenido alguna experiencia
con gente que no es católica y algún tipo de discusión o algo así? Fíjese que sí, padre, sobre todo con aquellos que tocan la puerta los domingos, que son bien insistentes, sí, en más de alguna ocasión por sus maneras de pensar, y también muchas veces con amigos incluso, porque tienen sus creencias bien, lo que usted decía, están tan cerrados a lo que les han dicho otras personas que se han quedado con ese, o sea, y a veces no solamente se quedan con el odio hacia la religión, sino que también lo transmiten hacia las personas. Claro. Yo tengo una técnica para que se vayan rápido. Les echas agua. Hermanito, ¿qué son esas prácticas? Para no discutir. Solo hacete el sordomudo. ¿Ha escuchado que dice, ¿quién es? Dice, somos ellos. ¿Y qué quieren? Queremos hablar. ¿Y cuántos son? Somos 4. Pues hablen entre ustedes. Claro. Fíjense que quiero contarles una contraparte, ¿verdad? O sea, a veces cuando uno se vuelve receptivo al momento de escuchar algo. Yo recibí un mensaje, aquí lo tengo, ¿lo puedes entender? No, padre, está en inglés, no me ve. Entonces, es un mensaje de una persona. Es un mensaje de una persona que vive en Estados Unidos, y yo le escribí para pedirle ayuda con nuestros proyectos que tenemos aquí de Sembradores de Paz, ¿verdad? Y entonces ella me escribió, dice, lo siento mucho, pero yo no puedo hacer una donación a la Iglesia Católica. Dice, yo no estoy a favor de la doctrina de la Iglesia y yo creo firmemente en una cercanía literal hacia la Escritura y lo que el autor quería transmitirnos, y ese es el conocimiento que yo busco. Yo no creo en ninguna iglesia y su doctrina, y yo me considero a mí misma como un ser espiritual, pero no religioso. Espero que mi punto de vista no te ofenda. A mí me gusta estar leyendo las escrituras y estar viendo los videos que tú envías explicando un poquito el evangelio. Y te agradezco por eso. Entonces, yo le escribí respondiéndole y le dije que no, en ningún momento ella me estaba ofendiendo, y es más, yo le estaba agradeciendo por su honestidad al momento de explicarme cómo se sentía ella. Sin embargo, le dije yo, quisiera hacer un esfuerzo por explicarte algo, ¿verdad? Y es en un par de puntos, ¿verdad? Entonces, el primer punto es que yo decía, no solamente tienes que ver que estás ayudando a la iglesia, sino que tienes que ver que estás ayudando a una persona que realmente está en búsqueda de una necesidad, ¿verdad? Entonces, y el segundo punto es, si tú te consideras una persona espiritual, pero una persona religiosa, en el fondo, independientemente sea la parte espiritual o la parte religiosa, lo que uno busca en este mundo es el bien, ¿verdad? Entonces, la búsqueda del bien. Y eso es lo que nosotros en la iglesia llamamos la gente de buena voluntad. Ustedes no sé si se han fijado muchas veces que cuando el Papa dirige algunos mensajes, dice, este mensaje es para los obispos, es para los sacerdotes, y el último siempre, y para toda la gente de buena voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿quién es esa gente de buena voluntad? La gente que no comparte nuestra creencia, pero que busca siempre el bien, ¿verdad? Entonces, y justamente le decía, aunque la iglesia no es perfecta, porque nadie es perfecto sino solamente Dios, en beneficio de la búsqueda del bien común en el mundo, es que uno también podría entrar en ese tipo de colaboraciones. Y entonces, pero le dije, no te preocupes, si no quieres ayudar, tampoco no tienes ninguna obligación por querer ayudarnos, ¿verdad? Y me dijo, me has dejado pensando en ese punto de vista, aprecio mucho tu perspectiva y lo voy a pensar. Y hasta ahí hemos quedado un poquito en la conversación con esta persona, fue hace poco, pero se ve que se vuelve algo receptivo, no es simple y sencillamente me cerré y no voy a ayudar, que no voy a ayudar, o ¿verdad? contraatacar, padre, también a su punto de vista. Exactamente, o contraatacar. Entonces, y fíjase que cuando uno empieza a contraatacar es simple y sencillamente por ignorancia, ¿verdad? Por ignorancia. Yo muchas veces he explicado, y vamos a tratar de explicarlo una vez más, creo que lo he hecho aquí, si no me equivoco,
¿de dónde surge la palabra Jehová, verdad? Fíjense que la palabra Jehová es un error de transliteración. La transliteración es cuando nosotros empezamos a pasar a caracteres latinos los caracteres hebreos, ¿verdad? O sea, el hebreo, ustedes han visto que son líneas, curvas, entonces es un lenguaje que nosotros, si no lo hemos estudiado, no lo podemos entender, sino que nosotros entendemos solamente las letras latinas, ¿verdad? O sea, el abecedario latino es el que nosotros conocemos. Entonces, hay un ejercicio que se llama transliteración. La transliteración es convertir a caracteres latinos los caracteres griegos, ¿verdad? Entonces, el nombre de Dios que viene revelado en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le pregunta, y el pueblo, cuando me diga a mí, ¿quién es el que te envía? ¿Qué les voy a decir? ¿Verdad? Y es yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces, es más, si nosotros vamos a Éxodo, capítulo 3, versículo 14, vamos a encontrar la palabra yo soy el que soy con cada una de sus palabras en mayúscula, ¿verdad? O sea, con la primera letra en mayúscula, porque así se escriben los nombres propios, ¿verdad? Los nombres propios se escriben en mayúscula. Entonces, ese nombre, que es el nombre de Dios, se volvió tan santo que solamente lo podía pronunciar el sumo sacerdote cuando hacía culto en la parte más profunda del templo, ¿verdad? Nadie más lo podía pronunciar en ningún momento del año. Entonces, hay otros nombres para Dios que son genéricos. Por ejemplo, el nombre Elohim es un nombre para Dios genérico. O la palabra Adonai significa el Señor, que no significa Dios, pero significa el que domina, ¿verdad? El que domina. Entonces, están esos distintos, o la palabra él, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes ven un nombre que termina en él, generalmente se refiere a su relación con Dios. Israel, Gabriel, Rafael, Miguel, ¿no? Todos esos nombres se refieren a su relación con Dios. Dugliel. No, Leonel. Ajá, Leonel, sí, Laurel. Entonces, se refieren a su relación con Dios. Y bueno, entonces, pero la más fuerte es la palabra Adonai, ¿verdad? Entonces, más adelante, cuando regresa el pueblo de Israel de la diáspora, ya con el rey Ciro, ¿verdad? Que dice ya, el rey Nabucodonosor vino y mandó la mitad del pueblo para Babilonia, la mitad se quedó en Israel, y entonces pasaron años y años y años, y obviamente en Babilonia fueron naciendo nuevos israelitas, fueron creándose nuevas generaciones y fueron aprendiendo el vocabulario de Babilonia, o sea, la forma de hablar de Babilonia y no la forma de hablar de Israel. ¿Qué pasa? El rey Ciro permite que la diáspora regrese a Israel y las nuevas generaciones les cuesta un poquito entender las escrituras, ¿verdad? Porque el hebreo solamente tiene consonantes, no tiene vocales, no tiene vocales, solamente consonantes. Entonces se crea un nuevo texto que se llama el texto masorético. Este texto masorético es las consonantes, pero con la variante que abajo le ponen como unos puntitos, le ponen unas rayitas, le ponen unas crucitas, y entonces las crucitas significaban como el tipo de pronunciación o las vocales que fueron generándose en la lengua hebrea. Entonces, ¿qué hacían, verdad? Cuando los escribas se ponían a copiar el texto, se iban copiando las vocales, las consonantes de todo el texto y les iban agregando las vocales para facilitar la pronunciación de las palabras. Cuando llegaban a Éxodo 3:14, se encontraban con el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es tan santo que solamente el sumo sacerdote lo podía pronunciar una vez al año cuando entraba en la parte más profunda del templo. Y entonces lo que hacían era, para que los fariseos, para que los demás sacerdotes, para que los escribas pudieran estudiar la palabra, lo que hacían era que ocupaban las consonantes propias del nombre de Dios y las vocales de la palabra Adonai. Entonces, vamos a ver si nos funciona la pizarrita, ¿verdad?
Sí, por favor, porque así en el aire quedo bien perdida, padre. Necesito visualizar. Sí. Entonces. Clases con el padre Fer. Claro. Entonces, aquí tenemos. Ahorita se lo voy a hacer a Douglas. Por favor, padre. ¿Verdad? Entonces, tenemos. Espérame, que no me acuerdo. Solo vamos a buscar. ¿Cómo se escribe? Sí. Vaya. Entonces Laura te venía contando. Cuénteme. Bueno, lo que el padre estaba buscando por ahí. Nosotros aprovechamos a saludar a la es. audiencia de Radio Paz que nos está escribiendo a través del WhatsApp. Así ¿Te parece? Azucena Martínez, muy buenos días, tempranito con Jesús, hermanita Laurita y hermano Douglas, padre Fer también. Gracias. Dios le bendiga. Nuestra Madre Santísima les acompañe siempre. Gracias por todas sus enseñanzas, muy importantes y bendiciones. Tengo un mensajito también por acá de Sandra de 8A. Buenos días, padre Fer. Hoy en día, cuando estábamos hablando de las chancletas, ¿se recuerdan? Sí. En aquel entonces. Buenos días, padre Fer. Hoy en día la psicología nos habla de disciplina positiva. ¿Qué es esto? Corregir con amabilidad y firmeza, escuchando y dialogando según cada etapa. Ejemplo de ello es Jesús y un gran santo, San Juan Bosco. Los golpes y los gritos no deberían darse. Es mi opinión como madre de 3 hijos y tratando siempre de aprender y ser mejor mamá. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Sandrita, que Dios me le bendiga. Y dice Rosita López Portillo, es verdad, y la chancleta pegaba siempre. Sí, no, mi mamá podía estar en la cocina, yo podía estar en el estudio, en el estudio en el segundo piso, ella se la quitaba, la lanzaba y me golpeaba. Sí, bueno, entonces estamos, ¿verdad? Volviendo. A ver. Aquí, Laurita, Hoy ¿alcanzas sí. a ver un poquito? Rayitas, padre. Vale, rayitas. Entonces, el hebreo no se lee como De izquierda a derecha. Sí, se lee sino de, izquierda, de derecha a izquierda, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos aquí la primera, que sería la Y, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner Y. Es que yo escribir al revés me cuesta. Necesitamos para la próxima emisión de preguntas al padre Fer una pizarra grande. Tío Claro que Rafa, sí. por favor. Conectada ya. Entonces, Sí, tenemos la Y, digital, ¿verdad? entonces, que es del yo soy el que soy, de ahí tenemos una H, una W y tenemos una H, ¿verdad? Entonces, así. Y nosotros esto lo reconocemos muy bien, ¿verdad? Por eso es que en nuestras Biblias muchas veces aparece Yahvé, ¿verdad? Aparece Yahvé. Entonces lo que hacían es que abajo del texto masorético le iban poniendo como puntitos, crucitas, rayitas, otros puntitos. Y entonces estos puntitos que aparecían abajo era lo que se representaban las vocales, ¿verdad? Y las vocales generalmente eran de la palabra Adonai. Entonces, en la palabra Adonai, ¿cuántas vocales tenemos? Tenemos la primera A, la O, otra A y otra I, ¿verdad? Entonces, así, eso es lo que ponían, ¿verdad? A, O, A, I, ¿verdad? Y vamos a borrar esto para que no nos confunda. Y entonces, cuando los escribas se encontraban con esto, ¿verdad? Cuando los escribas se encontraban con el nombre de Dios en Éxodo 3:14, se daban cuenta que tenían las vocales, las consonantes del nombre de Dios, pero las vocales de la palabra Adonai. Entonces ellos se daban cuenta que esto no lo podían pronunciar, no, el nombre de Dios no se podía pronunciar, sino que tenían que decir esta palabra, la palabra Adonai. Pero ¿qué sucede con una persona que no conoce eso, que no sabe esa regla? Cuando hace el ejercicio de transliteración, es decir, de pasar a caracteres latinos las palabras hebreas, entonces termina escribiendo esta palabra, ¿verdad? Que esta palabra se traduce como Jehová, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Las consonantes de qué? Adonai. Adonai. Tenemos las consonantes de la palabra del nombre de Dios y tenemos las vocales de la palabra Adonai. O sea, la palabra Jehová es una combinación de dos nombres. De dos nombres, de dos palabras. O sea, tendría Jehová es la combinación de las consonantes del nombre de Dios con las vocales de la palabra Adonai.
Entonces, esa es la historia del nombre. Pero es incorrecto. O sea, esa transliteración, si no me equivoco, es incorrecta. Correcto, sí. Sí, porque es una mezcla, es algo que no existe realmente en la palabra, ¿verdad? Es algo que no existe realmente en la palabra, porque lo que hacían era facilitar para que la gente no pronunciara el nombre de Dios, sino que pronunciara la palabra Adonai. Entonces, claro, eso yo una vez se lo he tratado de explicar a gente que llama a Dios con el nombre Jehová, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Por ese deseo de no soltar su creencia, entonces se cierran y se vuelven no receptivos, ¿verdad? Entonces, regresando un poquito aquí a la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué recomiendo yo? Mira, la primera cosa es siempre la fuerza nosotros la conseguimos a través de la oración, ¿verdad? Siempre yo he dicho que los pilares fundamentales de nuestra fe son la oración, la palabra de Dios y la vivencia de los sacramentos. Y tú vives tus sacramentos a la medida en que tú puedas, ¿verdad? O sea, obviamente yo sé que viviendo en una situación irregular uno no puede vivir tranquilamente la misa y los sacramentos, pero sí puede rezar, sí puede recibir el consuelo, sí puede recibir también el mensaje de Dios a través de la palabra. Y esas son herramientas importantes que nosotros tenemos en la iglesia, ¿verdad? Yo explicaba una vez, nosotros si queremos clavar un clavo aquí en la mesa, no vamos a agarrar el clavo y vamos a empezar a pegarle con la mano, ¿verdad? Es ilógico, ¿verdad? Es ilógico. Vamos a ocupar ya sea un martillo o vamos a ocupar de esas pistolas que clavan a presión, ¿verdad? Entonces necesitamos por fuerza una herramienta, y nuestra alma siempre va a necesitar por fuerza las herramientas que la iglesia pone a su disposición, ¿verdad? Como es la oración, como es la lectura de la palabra de Dios y como es la vivencia de los sacramentos, ¿verdad? Ya los hijos, si tú vienes y aprovechas a criarlos conociendo la fe católica, ya ellos, llegado a su momento, podrán tomar la decisión también de vivir esa fe. Yo me recuerdo una vez que vi una familia que igual él no es católico, ella sí es católica. Al final deciden casarse solamente por lo civil, obviamente. Tienen 3 hijas, ¿verdad? Tiene 3 hijas. Y al final deciden ellos como pareja que las hijas en su momento tomarán la decisión de qué tipo de fe quieren vivir, ¿verdad? Entonces, pero era bien interesante porque yo viéndolos a veces en la iglesia, los niños actúan como actúan los papás, ¿verdad? Y entonces estaba el papá en la iglesia, el papá no hacía nada, pero la mamá se persinaba, la mamá se hincaba, la mamá se ponía de pie. Entonces las niñas se quedaban viendo a la mamá y entonces aprendieron ellas a persinarse, aprendieron ellas a pararse, a hincarse, y eso porque como veían que el papá no hacía nada, pero que la mamá hacía un montón de cosas, prefirieron mejor hacer lo que hacía la mamá, y eso les abrió un poquito también el deseo de, y eso porque se hace, ¿verdad? Porque se hace. Ya la mamá les explicaba y le decía, mamá, ¿yo cómo puedo hacer para bautizarme? Le decía una niña a la mamá una vez, ¿verdad? Y entonces, claro, imagínense cómo a través de pequeños signos despierta la fe en alguien, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo sé que nos extendimos mucho, hablamos, pero es bien importante ir viendo esto, o sea, cómo a través de cómo surgen también muchas veces las iglesias que no son de denominación católica o cristiana, surgen muchas veces por caprichos, ¿no? Y con eso termino. Yo me recuerdo que en mi examen de Trinidad, ¿no? Cuando yo llevaba la materia de la Santísima Trinidad, entonces el examen final era un examen oral, ¿verdad? Entonces estaba solamente el profesor y yo, y el profesor me hacía una serie de preguntas, y una de las preguntas que me hizo es cuál era la diferencia en que nosotros tenemos con la Iglesia Ortodoxa. ¿Cuál es la diferencia entre los católicos y los ortodoxos? Y yo le dije, es una sola palabra, ¿verdad? Es una sola palabra. Que la palabra en latín es filioque, ¿verdad? Esa es la única palabra que nos separa de toda la creencia que tienen los ortodoxos con los católicos. Pero esa palabra es importante. ¿Por qué? Porque la palabra filioque es la procedencia del Espíritu Santo. Entonces, en el credo nosotros decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida.
¿qué sigue? Que procede del Padre y del Hijo. Padre y del Hijo. Entonces ahí dice, procede del Padre y del Hijo, filioque, ¿verdad? Porque la palabra hijo en latín es filius. Entonces, que procede del Padre y del Hijo. Entonces, los ortodoxos dicen que el Espíritu Santo no procede del Padre y del Hijo, sino que procede de una forma distinta, ¿verdad? Y es lo único que nos separa. Y entonces, cuando uno ve la historia de cómo surge también la Iglesia Ortodoxa, surge a raíz de una discusión que existía entre algunos católicos, cuando trataban este tema de la procedencia del Espíritu Santo. Y entonces de esa discusión, de esa pelea, se separan y se hace la Iglesia Ortodoxa, ¿verdad? Entonces surge de capricho, ¿verdad? Y muchas de las iglesias que nosotros conocemos que son de denominación cristiana o no cristiana, surgen de capricho, ¿verdad? Entonces, claro, en el fondo no es que estén en un error, ¿verdad? Porque siempre hay semillas de salvación en todas las denominaciones y religiones y creencias, siempre hay semillas de salvación, ¿verdad? Pero, claro, al final a nosotros nos enseñan un Dios que nos busca, no nosotros que vamos a buscar a Dios, sino un Dios que nos busca, un Dios que está ahí, un Dios que nos acompaña. Y entonces, qué bonito es ver eso, a diferencia de otras religiones que si tú te portas mal, dicen, Dios te va a castigar y todo. O sea, entonces no es una fe, no es una religión basada en el miedo, sino es una religión basada siempre, y una fe basada en el amor, que es el amor de Dios. Bueno. A ver. Siguiente pregunta. Sí, hagamos la siguiente pregunta, que no es muy larga. ¿Será? Espero yo que no sea muy larga. Bueno, siempre vamos a continuar con el tema del matrimonio, padre. Ok. Pregunta 167 para el registro. Sí. Esto quedará grabado. Parece que estás en el donde toman cada palabra, ¿cómo se llama? En el juzgado. En el juzgado. No, lo que pasa es que me puse a escuchar un podcast. Entonces así dice, para el registro. Para el registro. Claro. Dice la siguiente pregunta. Buenos días. Una pregunta. Yo soy casada por la iglesia, pero lamentablemente en mi matrimonio ya no estamos juntos. Pero, al divorciarme por lo civil, ¿yo siempre quedaría casada por la iglesia? Disculpe la pregunta que hago. No sé si es tonta. Yo sigo orando por mi matrimonio, ¿verdad? Que solo Dios tiene la última palabra. Esther. Bueno, muchísimas gracias, Esther, por esta pregunta. Nunca consideres que una pregunta es tonta o no, ¿verdad? Cualquier pregunta es importante porque quizás a veces nosotros por pena, por vergüenza, no queremos hacer la pregunta por quedar en ridículo, ¿verdad? Pero no, aquí nosotros sabemos que no existen preguntas tontas, sino que todas las preguntas son importantes, y lo que tú puedas preguntar puede también ayudarle a muchísima gente que nos está escuchando, ¿verdad? Entonces, esa pregunta es bien sencilla y la vamos a responder con un simple sí o no. Entonces, dice, al divorciarme por lo civil, ¿siempre estoy casada por la iglesia? Sí, ¿verdad? Porque la parte civil no tiene una injerencia sobre la parte sacramental, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tomamos como matrimonio es la parte sacramental, no la parte civil. Una pareja solamente casada por lo civil tienen una unión, pero no tienen el sacramento, ¿verdad? Entonces no es para nosotros matrimonio una pareja que está casada solamente por lo civil. Es más, el derecho dice, solamente se acepta como matrimonio aquellos que están, entre bautizados, solamente es matrimonio aquellos que han hecho el sacramento, ¿verdad? Entonces, claro, Esther, tú sigues rezando también por el matrimonio y todo, pero también nosotros tenemos que entender que no estamos diseñados para sufrir, ¿verdad? Entonces, si por algún motivo el amor ha sido muy quebrantado dentro de esa vivencia matrimonial, entonces, si bien es cierto, existe el vínculo sacramental y Dios puede hacer milagros también a través de la oración, pero tampoco no es una cosa que voluntariamente uno regresa a un ambiente de sufrimiento, ¿verdad? Entonces, a veces incluso es hasta más saludable para la persona separarse. Yo en muy pocos casos, pero a veces es recomendado a las parejas que se separen por un tiempo, ¿verdad? Y todo, porque existe un ambiente tan cargado de violencia que
en el fondo es simple y sencillamente una dirección hacia, o sea, es saber de que te vas a ir a chocar, ¿verdad? Entonces a veces cuando una pareja se separa y empieza a veces esa nostalgia, ¿no? Esa nostalgia de que qué es lo que estoy haciendo, esa propia reflexión, a veces ha llegado a salvar parejas. Me recuerdo yo que hay una productora, Infinito Más Uno, muchos la conocen, sacó una película hace 4 años, hace casi 4 o 5 años, que es esta película que se llama El Mayor Regalo, ¿verdad? Es una película que habla sobre el perdón y es un docudrama, ¿verdad? Así se llama este nuevo estilo de cine católico, el docudrama. Entonces, hay una sección de este docudrama que habla sobre una separación que vivió una pareja. Estuvieron separados 5 años, ¿verdad? Habían estado casados, se separaron por 5 años y después regresaron, y cuando regresaron, regresaron con una gran fuerza que hasta el día de hoy pues siguen juntos, y ahora cuentan el testimonio sobre cómo vivieron esa experiencia de la separación. Y por ahí viene, hablando de Infinito Más Uno, llevemos la fiesta en paz, ¿verdad? Tiene que ver siempre con el matrimonio. Claro que sí. Dentro de poco, esperamos, Familia en Cristo, que dentro de poco esta productora Infinito Más Uno esté estrenando aquí en El Salvador. Se estrenó hace un año en España, pero hemos estado ahí mandando mensajes, y también ellos ponen así como estas campañas en su sitio web, ¿no? De que pidan, ¿verdad? Que la película se estrene en su país. Entonces, esperamos que para diciembre podamos también tener una nueva película, una nueva proyecto desarrollado por Infinito Más Uno que se llama Tengamos la Fiesta en Paz, ¿verdad? Entonces, muy bonita, que también habla sobre el perdón, pero en la época navideña. Entonces, Esther, sí, tú sigues casada porque has vivido el sacramento. Entonces, el divorcio no tiene ninguna injerencia, ningún efecto dentro del sacramento, ¿verdad? Entonces, ahí está. Bueno, muchísimas gracias, familia en Cristo. Les deseo un feliz día en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, les proteja y les guarde en todo momento. Y nos despedimos con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, pasen un feliz día en el nombre del Señor. Quédense en sintonía de Radio Paz y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Bendiciones a todos. Los jueves, no te pierdas en Tempranito con Jesús, la sección Preguntas al Padre Fer. Resuelve tus dudas e inquietudes de tu fe católica para profundizar más en ella. Preguntas al Padre Fer, jueves a las 8:30 de la mañana en Tempranito con Jesús. Preguntas al Padre Fer, no te lo pierdas.